Los errores comunes que te hacen perder dinero. ¿Sabías que la mayoría de las personas pierden dinero no porque ganen poco, sino porque cometen errores financieros que los dejan en la quiebra? Hoy vamos a descubrir los errores más comunes que están vaciando tu cuenta bancaria y cómo puedes evitarlo. Pero antes, quiero contarte una historia real que te demostrará por qué la educación financiera es clave para el éxito. Y si aún no te has suscrito a Eleva tu Potencial, hazlo ahora mismo para aprender a manejar mejor tu dinero y mejorar tu vida. Vamos con todo. La lección de Mike Tyson. Tyson, uno de los boxeadores más grandes de la historia, ganó más de $400 millones en su carrera. ¿Qué le ocurrió? A pesar de la cantidad de dinero que generó, en menos de una década, Tyson estaba en bancarrota. ¿Por qué? Por una mala administración financiera y la falta de educación sobre el manejo del dinero. Tyson gastó su dinero en lujos excesivos, coches caros, mansiones enormes, joyas, fiestas y mucho más. No tuvo control sobre sus gastos ni un plan financiero a largo plazo. Confió en personas equivocadas que no le asesoraron correctamente sobre cómo manejar su riqueza. Lección: puedes ganar mucho dinero, pero si no sabes cómo manejarlo y no tienes un plan financiero sólido, puedes perderlo todo rápidamente. Vamos a profundizar en los errores financieros que muchas personas cometen, y cómo tú puedes evitar que esto te suceda. Los errores financieros que te están haciendo perder dinero. 1. Gastar más de lo que ganas. Este es uno de los errores más comunes y, a la larga, el más perjudicial. Muchas personas tienen la costumbre de gastar más de lo que ganan, utilizando tarjetas de crédito o préstamos para cubrir sus necesidades. Pero esto crea una bola de nieve de deudas que es muy difícil de detener. Ejemplo real: imagina que recibes un aumento de sueldo, y en lugar de ahorrar o invertir ese dinero. 2. No ahorrar ni invertir. El ahorro es vital, pero no suficiente por sí solo. Guardar dinero bajo el colchón o en una cuenta corriente no te llevará lejos. Es crucial invertir ese dinero para que crezca. Ejemplo real: la inflación hace que el dinero pierda valor con el tiempo. Si dejas todo en una cuenta de ahorro sin generar rendimiento, el poder adquisitivo de tu dinero disminuirá año tras año. Por otro lado, invertir en activos como la bolsa de valores, bienes raíces o fondos de inversión puede hacer que tu dinero crezca de manera exponencial a largo plazo. ¿Cómo evitarlo? Aplica la regla del 50/30/20. 50% necesidades, alquiler, comida, transporte. 30% deseos, ocio, entretenimiento, compras no esenciales. 20% ahorro e inversión. Si no sabes por dónde empezar, comienza con una cuenta de ahorros de alto rendimiento o fondos indexados. Educación continua. Tómate el tiempo para aprender sobre finanzas personales e inversiones. Cuanto más sepas, mejores decisiones tomarás. 3. Depender solo de un ingreso. En el mundo actual, depender de un solo ingreso es peligroso. Un despido, una enfermedad o una crisis económica pueden dejarte sin trabajo y sin ingresos de inmediato. Si tienes solo un ingreso, tu estabilidad financiera está en riesgo. Ejemplo real: durante la pandemia, muchas personas se vieron afectadas por la pérdida de empleo. Las personas con múltiples fuentes de ingresos o ingresos pasivos tuvieron una mejor capacidad de adaptación. ¿Cómo evitarlo? Diversifica tus fuentes de ingresos. No dependas solo de tu trabajo. Considera iniciar un negocio secundario, invertir en bienes raíces o buscar formas de ganar dinero online. Desarrolla habilidades que te permitan generar dinero en diferentes áreas. Si sabes escribir, podrías generar ingresos como freelance. Si sabes de tecnología, podrías ofrecer tus servicios de programación. Invierte en activos que generen ingresos pasivos. Fondos de inversión, dividendos de acciones, alquileres de propiedades. Estos ingresos fluyen sin que tengas que estar presente todo el tiempo. 4. Usar la tarjeta de crédito como dinero gratis. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles si las usas con inteligencia, pero si no tienes control, puedes caer rápidamente en deudas. Muchas personas piensan que tener un límite de crédito alto significa que pueden gastar sin restricciones, pero esto es un grave error. Ejemplo real: el usar la tarjeta de crédito para cubrir compras cotidianas y solo pagar el mínimo puede llevarte a una deuda acumulada con intereses altísimos. Si no pagas el total, los intereses pueden ser tan altos que el saldo nunca desaparece. ¿Cómo evitarlo? Use tu tarjeta de crédito solo cuando tengas el dinero disponible para pagar el saldo completo. Evita el pago mínimo. Si solo pagas el mínimo, los intereses seguirán acumulándose. Haz pagos periódicos durante el mes, no solo al final, para reducir el saldo más rápido.
Si es posible, evita las tarjetas de crédito con intereses altos y opta por tarjetas que ofrezcan recompensas o devoluciones de dinero, y úsalas con responsabilidad. 5. No tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es crucial para tu seguridad financiera. Si algo inesperado ocurre, un accidente, una enfermedad, una reparación de emergencia, necesitas tener dinero disponible para cubrir esos imprevistos sin endeudarte. Ejemplo real, si tu coche se descompone y no tienes un fondo de emergencia, podrías tener que recurrir a un préstamo o usar la tarjeta de crédito, lo que genera más deuda. ¿Cómo evitarlo? Ahorra entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos en una cuenta de ahorro separada. Este dinero es solo para emergencias. Haz aportaciones regulares a este fondo, incluso si son pequeñas. Lo importante es que sea constante. No toques ese fondo a menos que sea realmente necesario. Recuerda, puedes ganar mucho dinero, pero si no sabes cómo administrarlo, invertirlo y protegerlo, puedes perderlo todo rápidamente. Recapitulando los errores comunes que debes evitar. No gastar más de lo que ganas. No ahorrar ni invertir lo suficiente. Depender solo de un ingreso. Usar la tarjeta de crédito irresponsablemente. No tener un fondo de emergencia. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué error financiero cometías sin darte cuenta? Déjame tu respuesta en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite mejorar su relación con el dinero. Y lo más importante, suscríbete a Eleva tu Potencial para seguir aprendiendo a tomar el control de tu dinero y mejorar tu vida. Además hay un principio en Proverbios 21:20. En la casa del sabio hay abundancia de bienes preciosos y aceite, pero el necio todo lo dilapida. En este texto resalta la importancia de la sabiduría en la administración de los recursos y cómo una mala gestión, el necio, puede llevar a la ruina financiera. Mientras que el sabio, que actúa con prudencia y planificación, disfrutará de abundancia. Nos vemos en el próximo video. Sigue elevando tu potencial.